prácticas de bacteriología y biología médica. Entonces, para poder comenzar tenemos que aprender, o bueno, yo creo que ya saben ustedes, en norma general lo hacen desde el primer año, las normas de bioseguridad, esterilización y desinfección, que no está de más repetirlo para que se les quede más a fondo la información. Ya, al salir de la clase nosotros tenemos que salir con este conocimiento, reconocer los niveles de bioseguridad y su aplicación en los laboratorios de microbiología clínica, diferenciar claramente los diferentes conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Debemos seleccionar el método adecuado, obviamente, para cualquier tipo de caso, ya sea desinfección o, si no sea, intoxicación, pero esterilización, ya sea un microorganismo o cualquier otro tipo de Estas competencias, chicos, se dan en todos los temas. Se les dice al principio, porque al final se las vuelve a repasar, se les va a preguntar. ¿Ya? Entonces, para que tenga sentido el haber venido a clases, se evalúa competencias. En esta clase solamente las competencias cognitivas, que son teóricas, porque las prácticas, no estamos haciendo práctica de laboratorio en esta clase. Eso es para que aprendan la teoría, para que cuando manejemos correctamente las normas de bioseguridad en el laboratorio, cuando estemos con muestras clínicas. ¿Ya? Continúo. También ustedes deben salir del aula sabiendo cómo ustedes integrarían esos conocimientos que aprendieron hoy y lo aplicarían ya a la epidemiología, a la clínica de los pacientes, a cada enfermedad, a relacionar una enfermedad con su clínica, integrar el concepto de riesgo biológico. Deben ser conscientes, obviamente, que al salir del laboratorio, todo microorganismo que esté expuesto puede causar daño, tiene su grado de magnitud. Y las competencias procedimentales tenemos que aplicar correctamente los conocimientos aprendidos en aula o laboratorio dentro de la misma clase práctica, dentro del laboratorio. Manipular de forma segura los materiales biológicos, equipos y residuos. Cuando llegue el momento, ustedes van a estar interactuando con las placas de Peyer, con los cultivos que próximamente vamos a estar realizando. Ejecutar procedimientos básicos de desinfección y esterilización del material de laboratorio. Clasificar residuos hospitalarios. Por algo tenemos acá estos basureros que me indican cada uno un color distinto, que lo vamos a estar aprendiendo, seguro ya saben el significado de ese, por ejemplo, del guardián del frente, y aquí de los dos recipientes rojo y negro. Ya yo creo que por norma general deberían saberlo, pero no está de más volver a repetirlo. Competencias actitudinales, tenemos que demostrar responsabilidad, conducta ética frente al riesgo biológico. No hay que estar manipulando como una tablera como si fuera un juego. Estamos frente a algo que nos pueda causar daño. Así que ustedes tienen que ser conscientes de la manipulación que van a hacer con el agente. Mantener una actitud preventiva y crítica ante posibles accidentes laborales. ¿Ya? Al salir de la clase ustedes tienen que saber cómo deberían actuar frente quizás a algún accidente que ocurra en la manipulación de estos microorganismos. Trabajar de forma ordenada, colaborativa, respetando los protocolos establecidos, así como antes de entrar, ¿no? Les pidió la auxiliar que las mujeres se recojan el cabello. Tienen que respetar ese protocolo para entrar igual a este laboratorio. Reconocer la bioseguridad como parte fundamental de seguridad del paciente y del personal de salud. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Comprendiendo este concepto básico, bioseguridad, conjunto de normas, protocolos, procedimientos que se deben aplicar en cada laboratorio, no solamente del hospital, sino en los laboratorios de microbiología, en donde estamos expuestos a este material que nos pueda causar daño. Es por eso que el principal objetivo de esta
de la bioseguridad, de poner en práctica la bioseguridad, es protegernos a nosotros mismos, es ponernos una barrera que nos impida tener contacto directo con el material infectado. Ese es el principal objetivo que nosotros vamos a aplicar de bioseguridad aquí en los laboratorios. Es esencial garantizar la seguridad del personal y la confiabilidad de los resultados diagnósticos. Vamos a la siguiente. Principios de bioseguridad. Tenemos la triada, son pilares fundamentales que no se deben olvidar jamás. La universalidad. ¿Qué nos indica la universalidad? Que todo el mundo tiene que tener conciencia de que está expuesto a un material dañino. ¿Ya? No por él, por ser mi amigo, yo me voy a quitar el barbijo, yo no sé, por ahí él tiene gripe, por ahí tiene un virus, y yo por acercarme a él, por exponerme, por evitar esas barreras, estoy corriendo el riesgo de enfermarme. Es por eso que tienen que tener conocimiento universal todo el mundo que está expuesto a estos patógenos. La bioprotección. La bioprotección es lo que me indica las barreras que yo voy a colocar, lo que hemos hablado al inicio de la clase o durante la clase, ¿no? Barbijo, gorro, guantes y las botitas o quizás nuestra bata médica. Todo eso son medidas de bioprotección. Y eliminación de residuos. Una vez ustedes hayan manipulado una muestra biológica, por ejemplo, una muestra de sangre, una muestra de orina, debemos posteriormente eliminar el residuo y bien acabemos el diagnóstico o lo que nosotros queramos hacer con esa muestra biológica. Ya, si nosotros queremos cultivarla, ocupamos la muestrita, la desechamos, ya no nos sirve más. Esos son los principios de la bioseguridad básica. Y ahora vamos a clasificar los grupos de riesgo de los agentes biológicos en 4 niveles. El más leve. ¿Qué significa el más leve? Que no me va a causar daño, no tengo que tener tanto problema, hasta el más grave, más severo. Que estar expuesto a este material es una indicación de correr alto riesgo. El nivel 1. El nivel 1 son aquellas bacterias o patógenos que no nos causan daño. Ejemplo, el Bacillus subtilis, que es usado como probiótico en la flora intestinal. ¿Saben qué es un probiótico, no? ¿Qué es? A ver, un probiótico. ¿Qué es un probiótico? En sus palabras. Dígame. Es un probiótico que tiene bacterias. Que contiene bacterias que me van a reforzar, ¿verdad? La salud intestinal. ¿Cuál es su nombre? Ya, Moreno, ¿no? Sí. Ya. Estoy valorando por si acaso la participación. Ya la noté. Entonces ya tenemos el concepto de probióticos. Y en donde lo aplicamos en el nivel 1, no nos hacen daño, no son malignos, podemos vivir con aquello. Poco probable que cause enfermedad. Pasemos al nivel 2. Ahora sí indica un riesgo para la salud de nosotros. Ya si estamos expuestos, indica un mayor riesgo. ¿Qué dice la teoría? Puede causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Ya nos da el ejemplo de Escherichia coli. Si nosotros estamos manipulando en este nivel material con este tipo de bacterias que nos pueden causar infección, ya corremos ahí un cierto peligro. Y la diferencia es que podemos actuar rápidamente, hay tratamiento, hay prevención obviamente para evitar enfermarnos de este grupo de bacterias. Y aparte son relativamente leves. ¿Qué significa leve? Que no son tan graves, no complican la existencia del paciente, del doctor, del microbiólogo. ¿Ya? Tenemos entonces al nivel 3, puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio problema para los trabajadores. Aquí elevamos un nivel más, superamos un escalón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo de bacterias, de microorganismos que puedan propagarse con mayor facilidad y causarnos mayor dañinera, mayor patogenicidad. ¿Entienden, no? Ejemplo, tenemos la tuberculosis. La tuberculosis es mucho más fácil de propagar que la Escherichia coli, por eso estamos un escalón más arriba. ¿Ya? Yo estoy tosiendo, me estoy pasando ahí a los microbios. De esa manera igual puede transmitir esa cadena y continuar. ¿Ya? Cosa que la Escherichia
intestinales, la bacteria. Bien, pasemos al nivel 4. Provoca una enfermedad grave y constituye un serio problema para los trabajadores. Es un grado de contagio más elevado. ¿Ya? Si una persona está sudando, no sabemos si tiene el virus, puede contagiarlo con facilidad y no se conoce un tratamiento o un diagnóstico certero para esta enfermedad. Ya es lo más peligroso, el grado más grave que nosotros podemos manipular en los laboratorios de microbiología. Entonces, en orden, tenemos primer nivel, cosas que no nos hacen nada. Podemos manipular a bacterias como los probióticos y la microbiota del cuerpo, bacterias inofensivas para nosotros. Pasemos al segundo nivel. En el segundo nivel, ¿qué encontrábamos? Ya enfermedades que pueden causarnos daños leves, ¿no? Una infección estomacal, una infección, una fiebre, algo que me deje un poquito más lastimado. Y al grado 3 se caracteriza por su alto grado de contagio. ¿Ya? Se puede propagar con facilidad. Se puede propagar con facilidad y además es una enfermedad que puede permanecer en nuestro cuerpo durante mucho tiempo. Enfermedades crónicas pueden ser en esta categoría. Ahí nos da el ejemplo de qué bacteria. Del Mycobacterium tuberculosis, que es muy complicado de erradicar, requiere un esquema de tratamiento demasiado extenso. ¿Ya? Y el grado 4, como ya saben, son enfermedades altamente contagiosas y mortales. ¿Ya? Implica tener unas medidas de protección. ¿Vieron esas máscaras que se colocan en todos esos trajes para evitar tocar a una persona con ébola, por ejemplo? Seguro vieron en las noticias, ¿no? Ese tipo de personas que están cubriéndose todo el cuerpo. Bueno, ¿quedó claro estos niveles? Yo lo veo fácil, yo creo que sí lo entendieron, ¿no? ¿Sí o no? Levanten la mano si entendieron. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya vamos a hablar un poquito de historia. Antiguamente, en el siglo XIX, tenemos el cirujano Joseph Lister, que pensó y buscó una manera para evitar qué pasaba en estas épocas. Cuando lo sometían a la persona a una cirugía abdominal, una cirugía torácica, tenían de consecuencia de que estos pacientes fallecían por gangrena, fallecían por una infección, ya que no existían en esos tiempos, en aquellos siglos, las medidas de esterilización, las medidas de desinfección de los instrumentos que usaban, de las heridas que hacían. Así que las personas podían fallecer, podían generar necrosis, gangrena, y el hombre vivo buscó una manera para evitar que esto se siga propagando, para evitar que estas cirugías quedaban totalmente muertas las personas. Buscó la manera y usó el ácido fénico para desinfectar y esterilizar los instrumentos. Ahí dice la teoría: en aquellos días una buena parte de los pacientes que adquirieron quirúrgicamente fallecían por causa de gangrena, hiemia, erisipela y otras complicaciones infecciosas. El empleo del ácido fénico en la limpieza del material quirúrgico hizo posible que se disminuyera un 15% la mortalidad. Fíjense aquí, 50% de mortalidad, o sea, de 100 personas que entraban a quirófano, la mitad no la contaban. Vamos a la siguiente. Bueno, pasemos a hablar pasemos a hablar de la clasificación de Spaulding. Esto es importantísimo, que se lo sepan, anótense o complementen en su guía. Bueno, es una tabla que nosotros vamos a aplicar en los materiales que nosotros ocupamos para ahorita voy. Es una tabla que nosotros vamos a ocupar para clasificar los instrumentos que usamos en una técnica quirúrgica, tal vez, o una técnica de procedimiento normal de una persona. ¿Ya? Las clasificamos en material crítico, semicrítico y no crítico. Cuando hablamos de material crítico, significa que este material estuvo expuesto al propio cuerpo humano, a la sangre, a lugares totalmente estériles del organismo. Es decir, tocó partes que no debería tocar. ¿Me entienden, no? Es el caso del bisturí,
Es el caso de agujas, de elementos invasivos que comprometen la propia sangre del cuerpo. Yo les traigo sangre, yo le hago una flebotomía, les traigo sangre, eso es un material crítico. ¿Por qué? Porque estoy teniendo contacto directamente con lugares estériles de su cuerpo. ¿Qué lugares estériles de su cuerpo? De su sangre, por ejemplo. Su sangre es expedita de microbios, de bacterias. Esos son lugares con material crítico. Requieren esterilización obligatoria. Ya vamos a aprender el concepto de esterilización ahorita. Material semicrítico. Bueno, dice semi. ¿Qué significa? Mitad, mitad. Entonces, estos materiales, ¿qué me indican? Están en contacto con mucosa del cuerpo, ¿ya? Pero no están en contacto con material estéril, correcto. Requieren desinfección de alto nivel o esterilización. Ejemplo, una endoscopía, espéculos. ¿Saben qué son los espéculos, no? ¿Las señoritas? ¿Saben o no saben? ¿Saben qué es un endoscopio? ¿Qué es? A ver. Eso, para el manipulado. ¿Qué es un endoscopio? ¿Qué es un endoscopio? Una camarita. Entra por la boca. ¿Y por dónde entra? Por la boca. Por la boca para ver, para verificar, para visualizar las estructuras huecas. ¿Qué? Mi esófago, mi estómago. Está en contacto con mucosas o piel que no esté estéril, correcto. Están llenando la hoja. La llenaron. ¿La llenaron, no todos? ¿Dónde está? A ver. Aquí adelante lo llenaron. Ya, yo creo que ya. 27 alumnos. Un material no crítico. Cuando hablamos de material no crítico, nos referimos a aquello que está expuesto con la piel directamente. Por ejemplo, un termómetro, un tensiómetro, cualquier cosa que esté por afuera, un barbijo puede ser igual, un estetoscopio, porque yo no estoy invadiendo su cuerpo, no lo estoy contaminando. ¿Ya? Esas son las tres clasificaciones. Entonces repasemos. Crítico, cuando toca lugares estériles. Semicrítico, cuando invade mucosas, invade lugares no tan estériles por la posible microbiota. ¿Ya? El espéculo, por ejemplo, lo usamos para el Papá Nicolau, igual la mujer tiene microbiota, los vacilos de los ¿ya? Un material no crítico cuando estamos en contacto con la piel, directamente la piel. No penetramos, no invadimos el cuerpo humano. Pasemos a la siguiente. Ya esto es una imagen generada por inteligencia artificial para que puedan ver cómo lo podemos nosotros esterilizar. ¿Ya? Infección, contacto con tejido, vemos todos los materiales que se usan en cirugía, por ejemplo. En la imagen del medio vamos a observar el endoscopio, el espéculo, que posteriormente se tiene que desinfectar. En el desinfección de alto nivel se llama. Y en el tercer nivel, bueno, vamos a ver que solo de una limpieza superficial. ¿Por qué? Porque solo estoy en contacto con la piel, vemos el organismo de la cantidad hospital, etcétera. Vamos a la siguiente. Bueno, estos cuatro conceptos se los tienen que aprender: limpieza, esterilización, desinfección y antisepsia. Cuando hablamos de una limpieza, hacemos referencia a algo que estamos limpiando de manera superficial, estamos removiendo la suciedad. Fíjense la teoría: remoción física de suciedad y material orgánico. No digo que yo estoy lavando mi manzana, lavo mis vegetales, eso es una limpieza. Esterilización, proceso mediante el cual se eliminan todas las formas de vida microbiana, incluyendo bacterias, virus, hongos y esporas. Es el máximo grado de yo querer limpiar, desinfectar un objeto de todo el material microbiológico. ¿Ya? Ahí entra el autoclave, que vamos a avanzar más adelante. ¿Ya? El nivel máximo para poder quitar los microbios de la superficie del objeto. Desinfección, proceso que elimina o reduce los microorganismos patógenos sin garantizar la eliminación de esporas bacterianas, o sea que pueden quedar pequeñas partículas de esporas en la superficie cuando hacemos la desinfección. Lo vamos a clasificar en tres niveles:
Para explicar eso, tiene que hacerlo en la pizarra. Teóricamente, el alumno no entiende nada. Igual ahorita vamos a ver más poquitos videitos. Tengo ahí. Y hablamos de desinfección, ya saben cuándo quedan pequeñas partículas y tenemos tres tipos. De alto nivel, ya lo abrimos, de nivel intermedio, de nivel de bajo nivel. Cuando hablamos de antisepsia, proceso que elimina o reduce microorganismos patógenos sin garantizar la eliminación de esporas en tejidos vivos. Es decir, nosotros aplicamos antisépticos cuando estamos entrando a quirófano, por ejemplo, estamos atendiendo a un paciente, lo tocamos, estamos ahorita, yo les realizo la palpación, les realizo la verificación de cómo está su cuerpo, porque cuando hacemos en biología van a ver que vamos a ocupar eso. Es necesario después realizarse una antisepsia, ¿ya? Con los elementos químicos que tengamos a mano. Y como ya saben, aquí abajo es una forma, el formulario de la forma administrativa de la bacteria. Ya la avanzaron eso. No, la administrativa de la forma formularia. Vamos a la siguiente. Muy bien. Estamos entrando ahorita a la subclasificación. Hablamos de limpieza. Ya les dimos el ejemplo del material que yo estoy usando, los metales, estoy removiendo la suciedad del material orgánico. Vamos a clasificar la desinfección en radiación y ozonización. Tenemos una luz ultravioleta que inactiva los microorganismos. Usamos ozono como desinfectante también para eliminar las bacterias y hongos, descomponiendo los signos del material. Hablamos de limpieza química cuando ocupamos desinfectantes de alto nivel como el ultraldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido acético, que son muy eficaces para combatir cualquier tipo de microbio. Es aquello, el ejemplo que les di de qué? De los materiales químicos que usamos para desinfectarnos cuando nosotros tocamos a un paciente. Igual no solamente a un paciente, sino en cirugías. Tenemos los diferentes tipos de esterilización por calor seco y calor húmedo, le voy a mostrar un videito más adelante. Proceso final para asegurar que no queden microbios viables, es decir, todo material que nosotros ocupamos, por ejemplo, en una cirugía, cuando el paciente está en cama, en estadía, nosotros vamos a esterilizar todo lo que él tocó, todo lo que está posiblemente contaminado. Y usamos estos dos tipos de esterilización, calor seco y calor húmedo. Calor seco, aire caliente para eliminar los componentes celulares de las bacterias. Ocupamos un horno de esterilización a 180 grados centígrados, dejamos a 2 horas a 1 hora aproximadamente, depende del material. Aquellos materiales que no son sensibles al calor, como la cristalería, el polvo, los aceites. Vamos a hablar de calor húmedo cuando nosotros desnaturalizamos las proteínas de la bacteria, usamos vapor a alta presión para destruir a todos los microorganismos. Ahí está el ejemplo de la autoclave que les di. Generalmente se debe dejar a 15 minutos, 120 grados centígrados. Y eso. Vamos a la siguiente. Acá está una imagen creada por inteligencia artificial para que puedan observar, ¿no?, cómo nosotros, qué material ocupamos para hacer una desinfección, una esterilización, una limpieza, una reducción, y qué material ocupamos en el tejido vivo. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Y aquí vemos el ejemplo que nosotros usamos para desinfección de bajo nivel, de nivel medio y nivel alto. Lo que me interesa es el ultraldehído y lo que son de nivel bajo, clorexidina. Y abajo tenemos las fotografías del material, el calor húmedo y el calor seco. El calor húmedo tenemos el autoclave y el calor seco tenemos la estufa de esterilización y el museo de desinfección. Y nos indica qué material ocupamos para cada uno. Vamos a la siguiente. Por favor, no pueden llegar tarde a clases. Miren lo que llegan a esta hora, ya te ubican a clases. Ya, por favor, yo les pido, el horario de clases es máximo 60
¿Qué vemos aquí en la imagen? ¿Qué material según la escala de Spaulding está clasificado? Crítico. ¿Siguiente, vamos? ¿Qué vemos acá? Un microscopio. Según la escala de Spaulding, ¿el mismo material? Semicrítico. Vamos a la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Según la escala de Spaulding es Semicrítico. vamos a la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Y es No crítico. no crítico. Siguiente. ¿Eso qué es? Crítico. Material quirúrgico. Eso es Crítico. crítico. Siguiente. ¿Qué es eso? ¿No saben? No. Laringoscopio. Laringoscopio. ¿Qué material será? Semicrítico, correcto. Siguiente. Eso es un tensiómetro. ¿Qué material será? No crítico. No crítico, correcto. ¿Qué vemos ahí? Una cámara de hospital. Material no crítico. Siguiente. ¿Qué vemos ahí? Un citoscopio. Un citoscopio, ¿por qué? Porque yo estoy viendo la vejiga. Todo lo que lleva el prefijo cito, citoscopía, todo lo que lleve cito me refiero a una vejiga. Entonces esto es Crítico. 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 Ya viene un puntito de himno. ¿Por qué crítico? Excelente. La vejiga es un órgano totalmente estéril. Ya no tiene ninguna bacteria, ningún microorganismo. Siguiente. ¿Qué es eso? Un otoscopio. ¿Será? Semicrítico, correcto. Muy bien. Ya aquí vemos un ejemplo para lavarse las manos con material antiséptico. Miren aquí adelante, para que puedan ver cómo deben ustedes darse las manos. ¿Por qué? Porque es lo que van a ocupar cuando hacen clínica con sus pacientes. Necesito obviamente evitar el contacto con, esto por ejemplo ya debe estar conservado, no lo voy a tocar. Coloco mi codo y muevo lo más que puedo, esto ya debería estar abierto. Me hago así, de cruzado, por atrás, por adelante. Este es el procedimiento que todos deberían hacer cuando nosotros estemos atendiendo a un paciente. ¿Ya? De todas formas. De la muñeca, entrecruzado, por atrás, por adelante, las uñas, ¿ya? De todas partes. Vamos a la siguiente. Ya, sí, hasta que aparezca todo. Ya tenemos tres tipos: lavado social, cuando nosotros queremos comer un alimento, tenemos que lavar las manos correctamente. Lavado quirúrgica, para manipular material quirúrgico, para el tejido, ahí usamos la clorexidina, por ejemplo. Lavado antiséptico es aquel que se realiza antes y después de atender a un paciente. No que ahí se como ahorita el ejemplo, así debería ser su lavado antiséptico. Vamos a la siguiente. Siguiente, ya lo avanzamos. Siguiente. Ya ahí vemos imágenes del autoclave y del horno de esterilización, que lo vamos a dividir en dos. El autoclave es de calor húmedo. ¿Por qué? Porque estamos usando vapor. Y el horno de esterilización de calor seco, porque en el aire está caliente. Vamos a la siguiente. El tiempo de duración es diferente. Ya, esto. Muy bien. Flujograma de notificaciones de accidentes laborales. ¿Qué hacer cuando una persona se accidenta en un laboratorio o en el hospital con material altamente infectante, con una muestra de sangre, por ejemplo, con una jeringa contaminada, o posiblemente también que el paciente derramó el material en su ropa, se tropezó, cualquier otro ejemplo? ¿Cómo debemos proceder? Se debe atender al paciente, bueno, en este caso al paciente no, porque los pacientes son accidentes, nosotros mismos podemos sufrir aquello. Ya se debe atender se debe auxiliar en todo caso a la persona que está con este accidente de manera rápida. ¿Ya? Debemos evitar que se propague mayor a las 2 horas de ocasionado el accidente. Se debe, primero que nada, avisar al responsable de turno del hospital
dentro de las primeras horas, mira, pasó esto, fulanito se introdujo una jeringa, no sabemos si el paciente está enfermo o no enfermo, ¿ya? Se debe enviar al comité de vigilancia epidemiológica, que es el censo. Si es un material infeccioso, por ejemplo, el paciente la persona se tropezó, se lastimó o se rompió al caerse, se debe enviar con el especialista, el traumatólogo. Eso no requiere un riesgo para la vida de aquella persona. ¿Ya? Hace un diagnóstico, qué le pasó, estaba manipulando tal artefacto y su tratamiento después. Ahora vamos a la siguiente parte del programa. ¿Qué hacer con el material infeccioso cuando el paciente está con... ¿Hasta luego, chicos? ¿Dónde la ven? ¿Se quedó por acá? ¿O me la llevé? ¿Me la llevé? La hoja, por favor. Ahí la puse de clase. Entonces, ustedes, cuando vayan a trabajar a un hospital, a un centro de salud, puede ocurrir un accidente, de que se pinchen con una jeringa, se salpique material infeccioso como sangre, pus de un paciente, o que se corten con material que ha estado en contacto con un paciente enfermo. Entonces, deben saber que existe un protocolo. Este es un algoritmo. ¿Qué es algoritmo? Pasos que se deben seguir para que no se enfermen, para disminuir el riesgo de una enfermedad en el personal. Entonces, por ejemplo, si ustedes se pinchan con una jeringa o una aguja de un paciente que es HIV positivo, hay riesgo de que se contagien por un accidente laboral. Entonces, ¿ahí qué dice? Hay que hacer análisis, sacar sangre al paciente del cual me pinché y sacarle sangre yo. Se analizan esos dos resultados y se interpretan. Si da positivo, por ejemplo, el médico y da negativo el paciente, ¿cómo interpreto eso? ¿Dónde ha sido el contagio? ¿En el pinchazo o anteriormente? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Yo. ¿Usted? ¿En el hospital? Atiéndame lo que estoy hablando. Si usted se pinchó con una jeringa, no sabe si el paciente es enfermo o no, porque se puede contagiar enfermedades como hepatitis B, C y SIDA. Tiene que avisar al jefe de emergencia. Él va a ordenar que se saquen sangre, tanto el paciente del cual usted se pinchó y usted. Se hacen los análisis para SIDA, para hepatitis B. Digamos, el de SIDA da positivo en usted y da negativo en el paciente. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Dónde fue el contagio? Antes de la exposición, ¿me entiende, joven? Sí, ahora sí. Ya no sé cómo explicar. Antes de la exposición, porque si da positivo el médico, no va a dar pues positivo en un minuto. Es que ya se contagió antes y el paciente da negativo, entonces el paciente nada que ver, no se contagió en ese momento, de repente tuvo una relación sexual de riesgo con anterioridad y ahí se contagió. Pero si da positivo el paciente y el médico da negativo, ¿hay riesgo o no hay riesgo de que en ese pinchazo hubiera una transmisión? Hay riesgo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace el personal de salud, el jefe? Saca unos frascos que son los antirretrovirales para darle inmediatamente al médico para inhibir la replicación del virus. Y eso debe ser antes de las 6 horas para que pueda tener efecto. Eso es el algoritmo tras un accidente laboral. ¿Me dejo entender? Ahora,
Esto que ustedes tienen aquí nunca he leído, pero no se voy a ver. Esto es un algoritmo. Esto es un algoritmo en el caso de que ustedes, no es en el hospital, aquí en el laboratorio. En el caso de que ustedes se contaminen con alguna sustancia tóxica, por ejemplo, bioquímica, debe manejar esas cosas. Aquí dice tirar la palanca, me imagino que es esto. En la ducha de emergencia, esto es ducha. Mientras esté debajo del agua, quítese la ropa, zapatos y accesorios. Que pueden quemarse, ¿no? Con esa sustancia. Y ahí está el algoritmo. En el caso de que se salpiquen algo al ojo, ¿qué es lo que deben hacer? Ahí está clarito. Eso es lo mismo, eso es para un hospital cuando se pinchan con algo que sea infeccioso. Para que sepan que existen protocolos a seguir. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Eso es todo? Bueno, como ya saben, estos programas que aplicamos son en caso de accidente. Inmediatamente haya dado positivo el paciente a las pruebas que se le solicitaron, se debe hacer ya sea una profilaxis o exposición en caso de que sea paciente confirmado con VIH. ¿Ya? Las primeras 6 horas antes de que esto se agrave más, hay que hacer un seguimiento semanal a este paciente, cada 6 semanas, cada 3 meses y cada 6 meses para ver su evolución. Vamos a la siguiente. Ya, hasta que se muestre todo. Para nosotros poder evitar estas vías de contagio, tenemos que usar obviamente material que impida tener contacto con el organismo, ya sea con la piel, tenemos que usar un mantil que lo cubra cuerpo, pantalón, largo, no estar expuesto mi piel con el material, guantes, obviamente, zapatos cerrados, para evitar cualquier contacto con el microbio. Para que evitar que ingrese por vía aérea, debemos usarlo para ir, ¿ya? Porque lo podemos respirar, podemos nosotros introducirlo por vía aérea. Y por vía definitiva tenemos que evitar traer obviamente los alimentos, bebidas aquí al laboratorio. Es indispensable cumplir con estas normas para poder evitar los problemas que van a acontecer después. Vamos a la siguiente. Bueno, en caso de que nosotros estemos expuestos de material, estas son las distintas vías por las cuales puede ingresar por los pulmones al inhalar esporas o aerosoles de los microorganismos presentes en el aire. Por los ojos pueden entrar a través de salpicaduras del material infeccioso, es por eso que también es indispensable usar material como los lentes, no me acuerdo que se llama ahorita este material, para móviles para evitar que ingrese por vía igual por los ojos. Por la piel, obviamente, ya saben, tenemos que cubrirnos porque corremos el riesgo de inoculación accidental con una aguja con la piel, cortadura con los puños con el material infectante. Con la boca debemos evitar comer y beber, evitar realizar transferencias con las pipetas sin utilizar protección. Y eso más que nada en las vías de infección presentes en las cuales nosotros podemos enfermar. Vamos a la siguiente. Bueno, esto igual es importantísimo que sepan porque lo van a ver en todos lados, incluso acá. ¿Cómo clasificaremos los residuos sólidos hospitalarios, los residuos infecciosos, los residuos especiales y los comunes? Ya es importante que se lo aprendan. La clase A, altamente infeccioso, lo vamos a subclasificar en 6 niveles, de los cuales todo material de clase A infeccioso se debe colocar en los recipientes de color
rojo me va a indicar que está altamente infeccioso. Lo vamos a identificar en material biológico, sangre, material cortopunzante, cadáveres de animales, descendencia de pacientes infectados. Nos pasa a la 7, de acá. Hago un material biológico, ya sea sangre, ya sea derivado, por ejemplo, un trozo de o un esputo, una menstruación, A2, hemoderivados, fluidos corporales, A3, cortopunzantes, y A6, el sexo del paciente en aislamiento. Para la clasificación del A4, tenemos aquí el pequeño guardián, que es una cajita que nosotros vamos aquí a dejar todo en lo que ocupemos, que tenga, que pueda cortarnos, que pueda pinchar. ¿Qué dice acá? Residuos infecciosos clase A4. ¿Ya? Para el A3, material quirúrgico, anatómico, patológico, y para el A5, cadáveres contaminados. Toda la clasificación A, material infeccioso. Para la clasificación B, vamos a usar material que esté expuesto a residuos radiactivos, residuos farmacéuticos, residuos químicos. Por ejemplo, yo estoy ocupando una jeringa y estoy aspirando isótopos radioactivos para poder introducir en mi cuerpo y poder visualizar mejor las estructuras óseas o, por ejemplo, las arterias. ¿Ya? Estoy metiendo en mi cuerpo material radioactivo, es decir, debo separar entre residuos aparte. Residuos farmacéuticos, lo mismo. Una cajita de píldoras, un frasquito o esas ampollas que dentro tienen la solución para inyectarse. Residuos químicos peligrosos, ya saben, los químicos que vienen, el éter, el cloroformo, el ácido clorhídrico, ahí entra la clase de 3. En la clase C, residuos comunes en las bolsas negras o en las cajas negras tenemos residuos comunes, residuos que nosotros no hayamos tenido contacto con el cuerpo humano. Con contaminados en la sangre, con los fluidos, etc. Por ejemplo, acá, ¿qué clase será esto? Es una caja de PET. ¿Clase A, B o C? Clase A. ¿Será clase A1, A2, A3? Clase A1 porque es material biológico, material vivo que estoy cultivando ahí dentro de las bacterias. Pasa a la siguiente. ¿Qué clase será eso? Clase A2, sangre y hemoderivados, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué clase será eso? A4, porque es material cortopunzante. Y ahí, como le dije en la foto, que necesita dónde debo dejarlo, los residuos cortopunzantes del guardián. Pasa a la siguiente. ¿Qué clase será esa? B2. B2 porque es material farmacéutico. ¿Qué clase será eso? C porque es un papel, una hoja de papel, residuos comunes. ¿Qué clase será eso? Excelente, muy bien. Es B. ¿Por qué? Porque el mercurio es altamente tóxico. Inhalarlo puede causarme serios problemas neurológicos. Entonces entra la clasificación B3, químico. ¿Qué clase será eso? ¿Será C? Porque voy a tocar al paciente, voy a quizás se está preparando para una operación. Entonces entra en el A3. Y aquí a ver, ¿cuál será el residuo cortopunzante en la imagen, en la fotografía? ¿Dónde lo ven? ¿Qué cajita? ¿Arriba, abajo? ¿Dónde está? Arriba. La primera estantería, ¿no? Donde están las jeringas, residuos cortopunzantes. ¿Dónde están los residuos comunes? La bolsa negra, ¿no? Desechos comunes. Residuos infecciosos y especiales. La caja. Esta cajita y entran las 3 categorías que hablamos. ¿Qué hablamos? De residuos farmacéuticos, residuos químicos y residuos Radioactivos. radioactivos. Ya dimos el ejemplo de cada uno. Vamos a la siguiente. Ya estos son
concepto que les va a servir para reforzar su teoría. Vamos un poquito más adelante a ver, poquito, pase hasta ver las actividades. Ahí, eso. ¿Qué dice? ¿Me lo va a leer, por favor, usted, señorita? ¿Qué dice el cuadro del problema? A ver, primero para que entiendan. Ustedes recién están acá, no saben qué es un hemocultivo, ¿cómo van a entender eso y explicar? Hemocultivo quiere decir cultivo de la sangre. ¿Cuándo ustedes, doctores, van a pedir hemocultivo? Cuando sospechen que un paciente tiene una infección en la sangre generalizada, se llama sepsis. ¿Ya? El paciente está mal cuando tiene sepsis, está en terapia intensiva, está con hipotensión, está con taquicardia, está con fiebre, ¿no? Entonces está a veces inconsciente, es una enfermedad grave, ¿ya? Entonces ahí dice, durante una semana se reportan 2 hemocultivos positivos, ¿qué quiere decir? Que creció una bacteria. Para el mismo microorganismo, ¿qué quiere decir? Que creció la misma bacteria en Juan y en Pedro, que estaban hospitalizados, sin relación clínica epidemiológica aparente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tenía signos ni síntomas de tener sepsis. Entonces, como médicos, ustedes, ¿qué piensan que ha pasado allí? ¿Qué? Se ha contagiado dentro del hospital. Se ha contagiado dentro del hospital. Si no tiene contacto, no tiene clínica, no está enfermo. ¿Ah? Contaminación del material del laboratorio o de la obtención de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que ahí no estamos cumpliendo bien las normas de bioseguridad, de esterilización, de limpieza. Yo pongo esos problemas porque la guía está basada en aprendizaje guiado por problemas. Entonces, ese problema ustedes lo van a tener en el laboratorio y se aplica correctamente a lo que estamos aprendiendo hoy día, que es esterilización, desinfección. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como médico pues tengo que saber interpretar un resultado. Si yo tengo 2 pacientes, Juan y Pedro, que están hospitalizados, les pido hemocultivo y me dice que los 2 tienen Escherichia coli. Medio raro, ¿no? Y no tienen ningún síntoma de infección, de sepsis. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Yo sospecho que ha habido una contaminación, no ha habido una buena esterilización en el laboratorio. Y se ha contaminado con una bacteria del laboratorio. No es del paciente. ¿Está claro? ¿Sí? Joven. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Y chicos, vamos a resolverlo con nuestros cuestionarios. ¿Qué dice el problema? Dice que reportaron 2 hemocultivos positivos para el microorganismo en pacientes que no tienen relación clínica ni epidemiológica aparente. El equipo de salud sospecha una posible contaminación del proceso diagnóstico en laboratorio microbiológico. ¿Qué normas de bioseguridad están implicadas en el procesamiento del hemocultivo? ¿Qué será? ¿Qué hora puede ser? Yo creo que hay normas de bioseguridad en el Nivel 2. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta o alguien está de acuerdo? ¿Qué colocó usted? ¿Qué colocó? Esterilización y antisepsia incorrecta, ¿no? Por acá, ¿qué pusieron ustedes? No, te entendieron mal la pregunta. ¿Qué normas de bioseguridad están implicadas en el procesamiento de combustible? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿4?
Guantes. ¿Guantes? No, pero no dice qué tipo de material. No el material de seguridad. Ya, barrera de protección, ¿qué más puso? La antisepsia y barrera de protección. Si yo le pregunto qué tipo de material se usa en este procedimiento según la clasificación de PODI, ¿qué colocan ahí? Material crítico, ¿por qué? ¿Por qué será? Ya que está en contacto con la sangre. Porque está en contacto con La sangre. tejido vivo, en este caso la sangre, ¿no? Está en contacto con la sangre, este tejido vivo. Vamos a la siguiente. Bueno, otra vez, otra vez. Ya está ahí. Venga, a ver. Ya. El laboratorio de microbiología clínica, donde se procesan muestras humanas, corresponde habitualmente a bioseguridad nivel 2. ¿Por qué bioseguridad nivel 2? A ver. Excelente, van a haber bacterias que nos causan enfermedades, cosa que en el nivel 1 no hay, no nos causan enfermedades. A partir del nivel 2 se debe solicitar. Según la clasificación de Spoldi, el material usado para la toma y procesamiento de moléculas se considera Material crítico. material crítico, porque ya sabemos, sangre es crítico. Estéril. ¿Cuál de los siguientes métodos garantiza la eliminación de toda forma microbiana, incluso las esporas? Esterilización. Esterilización. Un desinfectante de alto nivel se usa principalmente para Material semicrítico. material semi-crítico. ¿Cuál de los siguientes residuos debe eliminarse en un contenedor rígido resistente a punciones? Agujeros, objetos cortopunzantes. Agujas y objetos cortos punzantes. ¿Cuál es la consecuencia clínica más relevante de una falla en las normas de bioseguridad en los laboratorios? Los resultados erróneos. Resultados erróneos que afectan decisiones terapéuticas. Tal fue el caso de quién? Del paciente del caso clínico que vimos, el problema que nos presentó el libro, ¿no? La contaminación que nos dio un diagnóstico erróneo de posiblemente una infección en sangre, una sepsis o una bacteria. Vamos a la siguiente. Otra vez. Silencio, por favor. Me vuelvo el piso, la haría por ahí. Inicial. Entonces, chicos, vamos a practicar o poner en práctica las competencias. ¿Reconoce los niveles de bioseguridad y su aplicación en los laboratorios de microbiología clínica? ¿Sí o no? Ahora les pregunto. Adriana, ¿qué niveles de bioseguridad aprendimos hoy comparativamente a la microbiología? Ya voy a poner en pantalla. No. Aquí estamos hablando de los niveles de bioseguridad, 4 niveles. No todas las bacterias son de la misma categoría. Hay bacterias buenas, hay malas, hay que producen enfermedad, que no producen enfermedad, aquellas que pueden transmitirse a la colectividad y otras que no tienen ni tratamiento. Son 4 niveles. Eso es lo que deben saber. ¿Cuál era el nivel 1, chicos? Cuando hay una enfermedad Que no me causa ningún problema. Ejemplo, el Bacillus Bacillus subtilis. subtilis. Se usaba como probiótico a la flora intestinal. ¿Cuál era el nivel 2? que ya causa una enfermedad y puede Puede causar causar enfermedades, ¿no? De leves a relativamente graves. Ejemplos: infección Escherichia coli. por Escherichia coli, una infección gastrointestinal. Tercer nivel, que causa enfermedades graves y su contagio es mayor, con mayor rapidez. Ejemplo: la tuberculosis, ¿cuándo?
paciente está tosiendo, expectorando, compartiendo el mismo ambiente. Compartiendo el mismo ambiente en el interior del laboratorio. Y clase 4, ¿cuándo? Provoca enfermedad grave. Provoca enfermedad grave. ¿Qué más? Que no existe, o bueno, no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Ejemplo, que obviamente son rápidamente transmisibles. Diferencia clara entre esterilización, desinfección y antisepsia. Toda forma de vida y material inanimado, también las esporas. ¿Qué era antisepsia? Ya, pero tienen que saber cómo se esterilizan. ¿Será que para los seres vivos hay que esterilizar? Solamente la esterilización para objetos inanimados, no es para la materia viva. Porque ¿qué se utiliza para esterilizar? Para destruir forma vegetativa y todo. Calor de 121 grados en el autoclave. Y ahí tienen que arreglar. La estufa es 160, 180. Está mal ahí. 1 a 2 horas, 160, 180. 1 a 2 horas. Entonces, esterilización lo usamos en material. Ejemplo, ¿cómo? Material quirúrgico, correcto, muy bien. ¿Qué era desinfección? Usamos un material químico Para desinfectar las cosas y pueden quedar residuos de esporas. Pueden quedar esporas en el lugar. ¿Y qué era antisepsia? Tejido orgánico, nuestro propio cuerpo, estamos haciendo una antisepsia a las manos del cuerpo. Selecciona el método adecuado de televisión o desinfección con un tipo de material propio de situación clínica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué material era específico para un calor seco, por ejemplo? Calor seco. Un bisturí. Calor húmedo, ¿qué puede ser? La ropa, ¿no? La indumentaria. Integra conceptos de riesgo biológico, clínico y epidemiológico en la toma de decisiones de laboratorio. ¿Qué concepto va a ser útil para relacionar la clínica con la microbiología? ¿Qué me decían ahorita? A ver, tenemos normas de seguridad. Bien, las normas de seguridad que lo va a aplicar tanto en la clínica como acá en el laboratorio. Y la epidemiología también, cuando una enfermedad está prevalente en un cierto tiempo, cuando estamos expuestos a la enfermedad, debemos tener las normas de bioseguridad presentes en todo momento. Si por ejemplo ella viene a clase que no debería, por ejemplo, con una influenza, todos los demás corremos el riesgo de contagiarnos si no usamos las medidas de bioseguridad. ¿Aplica correctamente las normas de bioseguridad en laboratorio? ¿Aplica o no aplica? ¿Aplica? Está bien. Manipula de forma segura, eso todavía no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en el dije cuando avancemos con el objetivo y funciones. Clasifica el residuo hospitalario, ya saben clasificarlo, ¿no? ¿Saben o no saben? ¿Qué es el grupo A? ¿Material? ¿Qué color es? Rojo. Ya saben la clasificación B, ¿qué era? Residuos farmacéuticos, radiactivos y químicos. Especiales, Farmacéuticos, radiactivos y químicos. químicos y radiactivos. Y la clase C, que es más que facilito, residuos que no estén en contacto con el cuerpo humano. Ejemplo, una hoja, ya ven por ejemplo, es el lápiz, el lapicero, su cuaderno, todo eso puede entrar en la clasificación de residuos comunes. Demuestra responsabilidad y conducta ética frente al riesgo biológico, lo demostraron hoy en clase, aprendieron, pusieron atención y fueron responsables con el avance. Mantiene una actitud preventiva y crítica ante posibles accidentes laborales. Aquí tenemos que poner en práctica la minuciosidad, tiene que ser
muy reservado cuando tiene material biológico a mano, tiene que ser radioactivo, es decir, tener un autocuidado. Trabaja de forma ordenada, colaborativa, respetando los protocolos establecidos, ya lo vamos a ir viendo. Reconoce la bioseguridad como parte fundamental de la seguridad del paciente y del personal de salud. Yo creo que acá ya somos mayores de 19, 20 años, todos somos conscientes, ¿no?, del grado de peligro que nos exponemos ante tales situaciones, de no protegernos y de no proteger a los demás. ¿Somos conscientes, no todos? Bien hecho. Que vaya, que nos vaya. Hacemos esto de acá y después. Y lo vamos a poner más en práctica porque es tema teórico. No podemos mencionar porque igual formaba parte de la bibliografía del primario, de la cartilla, así que lo repasamos. Eslabones de la cadena de infección, ya los avanzaron ustedes en clase, tenemos que el agente causal, tiene que haber algo que pueda causar la infección, cualquier microbio, cualquier microorganismo presente. Tiene que haber una puerta de salida y un reservorio. ¿Saben qué significa reservorio, no? Donde se aloja el microbio en el cuerpo del animal o la persona que está infectada con el microbio. Pues la puerta de salida, el lugar donde sale, puede ser vía aérea, yo al estornudar, a la digestiva, al indicar, urinaria, al orinar obviamente, y por la piel al sudar. Las vías de transmisión directa de persona a persona o indirecta cuando nos ocupamos de algo que los propague. Por ejemplo, los fómines. ¿Qué era fómines? Significado. Cualquier objeto inanimado que tenga cualquier microorganismo. Por ejemplo, acá ella lo tocó, ya está proliferando, contaminado de microbio. Otra persona va, lo toca y de esa manera es un vehículo para propagar la infección. Biológica, insectos. ¿Cómo se denominan a los insectos que van a transmitir? Vector. Vectores. Todos los vectores que se encargan de, o bien los mosquitos de pinchar, o bien las cucarachas de infectar los alimentos. ¿Ya? Son animales, son insectos que se encargan de propagar la infección. Puerta y vía aérea, obviamente cuando nosotros estornudamos, las partículas, las esporas viajan por el aire hasta que otra persona lo respire. Puerta de entrada, tiene que haber una otra persona que lo reciba. ¿Y cómo lo va a recibir? Respirando, consumiendo, con la piel mucosa también, esta mucosa vaginal igual puede entrar, y un huésped susceptible. ¿Qué son los huéspedes susceptibles? Todas las personas que estamos acá en el aula. ¿Ya? Cualquier persona es sensible a desarrollar una infección de otra persona. ¿Ya? Ahí entra en la enfermedad, también infección sexual, el sexo, etc. Todas las personas somos susceptibles sin discriminar a nadie. ¿Qué caracteriza al agente infeccioso? Su alto grado de infectividad, patogenicidad. Tiene algún material facultativo que me va a aumentar más su dañinera, aumentar más ese grado de causar daño. ¿Saben lo que son elementos obligados y facultativos? ¿O no? ¿Lo avanzaron, no? Yo creo que saben. La violencia, qué tan letal puede ser al propio cuerpo, si tiene un caso, perdón. Y si es posible que esta cepa o esta bacteria pueda mutar. Todas esas son características que me confieren esa malignidad del agente infeccioso al propio cuerpo. Vamos a la siguiente. Antes de sacar la pila. La siguiente. Reservorio, lugares donde atrás de ahí el reservorio. Es un lugar donde el agente es libre, se multiplica, puede ser humano, puede ser animal. Ya lo hemos visto, existe el caso de los portadores.
que van a ser aquellas personas que no desarrollen una clínica, no desarrollen signos y síntomas de la enfermedad. Ya sabemos cómo fue el COVID, algunas personas fueron asintomáticas, pueden contagiar, pero no desarrollaron la enfermedad dentro de su cuerpo. Pasa la siguiente. Las vías de salida, ya lo hemos hablado, cómo este virus o esta bacteria o cualquier patógeno pueda salir del cuerpo al estornudar, al defecar, al orinar, al sudar. Vamos a la siguiente. Y cómo ingresa en el cuerpo de la otra persona, ¿ya? Al consumir alimentos, al tener relaciones sexuales, quizás al estar en contacto con la cavidad muscular o al respirar también por vía aérea. Vamos a la siguiente. Y ya saben, todas las personas, los seres vivos, somos sensibles a enfermarnos sin discriminar. Lógicamente va a depender igual nuestro sistema de defensa. ¿Quiénes son los más afectados? Los extremos de la vida, las personas que tengan comorbilidades. Comorbilidades son aquellas personas que tienen enfermedades de base, ya sea diabetes, hipertensión arterial, VIH, todas aquellas enfermedades que me debiliten, que vayan desgastando. Y también entran en esa categoría, ya dijimos las mujeres de la vida y las mujeres embarazadas, ¿ya? Por los niveles hormonales que van a ir afectando también. Vamos a la siguiente. Ya. ¿Qué hora es? 11:20. Eso. Ya terminó. Álvarez. ¿Está Álvarez? Azogue. Presente. Áñez. Bautista Paco. Buchón. Calderón. Chávez. Contreras. Durán. Ey. Ferrer. Góngora. Hinojosa. Justiniano. Leaño. Mamani. Mamani Calizay. Mamani Viviana. Marca. Sí. Marca Butrado. Usted tiene altos alumnos que tienen preocuparse. No pueden inscribirse y no venir. 80% de asistencia a la práctica, dice el reglamento de la universidad, si no saben. Entonces, como son 21 clases, 3 faltas sin justificativo, están afuera de la práctica, tienen que ser. ¿Ya? Entonces, deben venir a clases. Tómenlo con seriedad. Esos sus compañeros que se inscriben y no vienen, perjudican a otros que también quieren inscribirse. Están agarrando cupos en vano, ¿no? Usted tiene varios. O sea, el auxiliar debe incentivar a sus estudiantes. No debe dejar que se vayan. O sea, ustedes deben estar encima todas las semanas, ya antes, es decir, hagan su día, repasen este tema para que no pierdan el incentivo. ¿Ya? Medina, Moreno Chirino, Paredes. Presente. Choque. Quiroga. Salvatierra. Presente.
Aquino, Trigo, Presente. Trigoso, Vargas, Zárate, Rafi, alguien que no haya llamado. Ya, entonces hemos terminado, jóvenes, el tema número 1. Estoy un poco ocupada, pero deben haberse cumplido las competencias. Si no hemos venido